Buenas tardes a todos. Ya tenemos algunos miembros de la audiencia que se están conectando por el Meet. Bienvenidos a Charlas con Juan. Bienvenidos una vez más a este programa donde hablamos un poco, nos tomamos unos minutos para hablar del tema de la seguridad física y nos enfocamos en hablar con uno de los personajes más influyentes de la industria en este tema. Hoy vamos a hablar del marco legislativo y regulador para la seguridad física, que es un tema fundamental en nuestro sector. Y para eso tenemos tal vez el mejor invitado que podemos tener. Eh, Profesora licenciada en Derecho, asesor legal, máster en asesoría jurídica, mención Derecho Administrativo y Ambiental, experto en política, Ivonne Alonso González. Bienvenida, Ivonne, a Charlas con Juan. Muchas gracias por esa maravillosa presentación. Hola a todos, buenas tardes. Un gusto estar aquí un ratico charlando. Ivonne, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por este espacio. Eh, Como siempre en Charlas con Juan, empezamos nuestra charla hablando un poquito de nuestro invitado, en este caso de ti, para que nuestra audiencia te conozca. Se conectan a Charlas con Juan gente de más de 12 países en la región, de diferentes sectores, y la idea es que sepan un poquito de ti, dónde naciste, dónde vives, cómo llegaste a donde estás. Cuéntanos un poquito. Bueno, nací en La Habana, Ajá. vivo en esta misma casa donde nací desde toda la vida y me gradué de Derecho en el año 92 en la Universidad de La Habana. Los 2 años siguientes fueron en cumplimiento de servicio social, el primer año como abogada de oficio, que fue Sí. maravilloso, una gran lección de vida. Y luego trabajaba en una consultoría legal que hacía servicio a las empresas del gobierno local. Ok. Allí trabajaba un señor que cuando salió de trabajar de ese lugar me avisó que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que se había creado en el año 94, estaba Sí. buscando a juristas para trabajar en una oficina reguladora que se iba a crear y que atendía a las esferas nuclear, biológica y química. No se Yo había no creado tenía todavía. mucha idea. No se había creado No todavía la tenía, oficina. no se había creado la oficina. La Ok. oficina se creó en el 2002, pero desde entonces tenían la idea de crear esa oficina. Ok. Y entonces incluso le avisé a otra amiga de toda la vida que estudió conmigo la carrera porque me dijo, necesitamos al menos 3 para atender esas áreas. A mí, bueno, me pareció algo totalmente diferente y estaba Ujú. iniciando mi vida laboral después de concluir el servicio social. Sí. Fuimos a entrevistas y luego, es decir, inicialmente era la parte biológica y nuclear. Nos Ok. dieron como que a ponernos de acuerdo entre los dos, es decir, la opción de escoger quién quería qué. Y yo le digo, ay, a mí eso de nuclear me resulta muy interesante porque yo no tengo ni idea de lo que puede ser eso. Y no sé qué Ajá. podrá ser el derecho dentro de eso, pero me gusta, creo que me gusta. Ella dice, pues a mí me gusta la parte biológica. Y desde entonces estamos ahí. Tuve que aprender muchísimo. Las cuestiones técnicas todavía sigo aprendiendo porque mi formación es del derecho. Y Claro. aquello es una ciencia que no tiene fin. Bueno, como todas las ciencias, esto es una ciencia social que igualmente evoluciona, pero no creo que con la velocidad que evolucionan las aplicaciones, las técnicas nucleares y demás. Recién se hizo la primera conferencia internacional de derecho nuclear en Viena, la semana pasada Sí. justamente, y tuve el Sí. privilegio de asistir. Y justamente es una rama del derecho que a pesar de ser joven, comparada con otras ramas del derecho, como puede ser el derecho romano, el derecho civil o el derecho administrativo, ha tenido una gran fuerza y todavía se enfrenta a muchos retos con el cambio climático, con las nuevas tecnologías y demás. Entonces llegué por casualidad a este mundo y aquí estoy todavía, hace 27 años que trabajo en la autoridad reguladora. Y Y no te para mí arrepientes nunca, nunca te arrepientes de haber sido la que escogió nuclear de biología. no, jamás me he arrepentido, todo lo contrario. Siempre he pensado que la intuición en aquel momento, o la casualidad, o lo que fuese, Sí. me llevó al camino indicado, porque además es un sector, sobre todo el trabajo de una autoridad reguladora, de servidor público.
Claro. Y entonces, dentro del derecho, si vamos a ejercer en otras áreas, puede haber conflictos de otra naturaleza y que a veces es un poco incómodo Sí, claro. asumir como parte del trabajo, pero en este caso no, para nada. Me siento muy feliz de Bueno, haber elegido eso como mi camino profesional en la vida y ahí me he desarrollado profesionalmente, creo yo, mucho. Creo que aún me falta, bueno, a todos siempre nos falta seguir bueno, creciendo, eso es cierto. pero me hace muy feliz haber hecho esa elección. Qué bueno, qué buena historia, qué buena historia. Bueno, entrando un poquito en materia, Ivonne, cuéntanos un poquito qué es el marco legislativo y reglamentario para la seguridad tecnológica y física de los materiales radioactivos. ¿Qué es ese marco legislativo? ¿De qué se trata? Bueno, ese marco legislativo podemos llamarlo en general como el conjunto de disposiciones que regulan los requisitos, competencias, facultades y el ordenamiento de un Estado para que esos beneficios de las aplicaciones nucleares se utilicen sin causar daños innecesarios y por lo tanto para el beneficio de las personas, cuidando de que sean usadas adecuadamente en condiciones de seguridad física y tecnológica. Cuando hablamos de marco legal, también hay que hacer referencia al marco legal internacional relativo Okay. a la seguridad física y la seguridad tecnológica. El derecho nuclear tiene cuatro ramas fundamentales. Seguridad tecnológica, que es safety en inglés, seguridad física, que es security, salvaguardias nucleares y responsabilidad por daño nuclear. Pero bueno, la seguridad física y la tecnológica es la que vamos a abordar hoy. Sí. Y se trata de que todos los estados traten de garantizar la seguridad. Los Si tú estados le son pones responsables de pin, garantizar en si tú le general pones la en la seguridad de sus versión ciudadanos. de Y estas, por supuesto, son dentro de la seguridad dos vertientes muy importantes para el empleo de material radiactivo. Claro, ok. Y entonces, digamos, está compuesto por estas cuatro áreas, ¿cierto? Por estas cuatro áreas que tú mencionas. La Sí, parte de el derecho la nuclear como materia, rama del derecho. como programa de derecho, perfecto. Cuáles son entonces estas, digamos, dentro de este marco, cuáles son las principales convenciones o acuerdos internacionales que se han derivado de este marco en esta materia de la seguridad física? Bueno, sí, como esto ha sido una preocupación, es decir, las radiaciones en sí, la industria nuclear siempre ha sido una preocupación de la comunidad internacional. Hay un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, que son los tratados y las convenciones, Sí, que rigen estas materias. Es decir, son auspiciados, han sido auspiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y en el área de la seguridad tecnológica tenemos las dos convenciones de emergencia que se gestaron a raíz del accidente de Chernóbil, ok. que son la Convención de Pronta Notificación de Ujú. Accidente Nuclear y la Convención de Asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Estas dos Ok. convenciones, yo le digo las convenciones IMAUA porque se gestaron a la par y se complementan mutuamente. Se adoptaron en el año 86 y muy rápidamente fueron acogidas por prácticamente todos los estados y cuenta con un gran número de estados partes. El hecho de ser parte de estas convenciones implica que los estados tienen que designar una autoridad competente, ya sea para la pronta notificación de la ocurrencia de este accidente a los estados vecinos o a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, o para la solicitud de asistencia. Y con respecto a la asistencia, además, entre las cuestiones que establece la convención es que los estados brindan asistencia de acuerdo a sus capacidades y deben notificarlo al organismo, lo mismo puede ser con expertos, que con equipamiento y demás. Estas convenciones no se habían implementado hasta la ocurrencia del accidente de Fukushima, porque felizmente no había Sí. ocurrido en el mundo otro accidente nuclear luego de Chernóbil. Y bueno, se implementaron de manera efectiva con el accidente de Fukushima, donde se vieron incluso los términos de notificación y la información que se brinda para que puedan minimizarse las consecuencias del accidente lo más rápido posible. Dentro de este Sí. grupo también está la Convención de Seguridad Nuclear, que se aplica a instalaciones nucleares y establece entre las obligaciones del Estado
designar un órgano regulador. El objetivo de esta convención fundamentalmente es establecer un marco de seguridad de las instalaciones nucleares. Y por supuesto, son obligatorios para el Estado una serie de cuestiones, establecer un marco legal y regulador con relación a la seguridad, que no solo implica requisitos técnicos, sino requisitos en cuanto a medidas legislativas del Estado, de que ese órgano regulador que exista tenga la competencia necesaria, los recursos humanos necesarios, que sea independiente a la hora de tomar decisiones con relación a la seguridad, es decir, que no responda a nada más que a la seguridad, por tanto, tiene que ser un órgano regulador totalmente imparcial, que tenga sistemas de emergencia, que existan acuerdos de emergencia entre estados vecinos para situaciones de un accidente y demás. Y la otra y última convención que integra el grupo de instrumentos jurídicos internacionales vinculantes con respecto a la seguridad tecnológica es la Convención Conjunta para la Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Gastado. Igual es el único instrumento jurídico internacional que establece requisitos a nivel global para la seguridad de la gestión de desechos radiactivos y combustible gastado. Los requisitos son similares, pero existen dos términos, es decir, desechos radiactivos, porque son estos desechos que se ha decidido por el Estado que no tendrán un uso ulterior, que no es el caso del combustible gastado. Los estados que reprocesan ese combustible, para ellos no es un desecho, sino que es una materia prima. Y entonces hubo que hacer la distinción porque cada estado, es decir, de acuerdo a sus posibilidades tecnológicas, tiene la opción de decidir si eso no se usa más y hay que gestionarlo de manera segura hasta su disposición final o si constituye una materia prima que puede seguirse utilizando y entonces en ese sentido no constituye un desecho. Déjame hacerte una pregunta un poquito para atrás. Cuando hablaste de las dos convenciones que salen después de lo de Chernóbil, que es la de notificación y la de asistencia, ¿cierto? ¿Esas son convenciones vinculantes o no son vinculantes? Sí, sí. Estas de las que estoy hablando, todas son vinculantes. Todas son vinculantes. Los tratados y las convenciones en general son vinculantes. ¿Qué significa que sean vinculantes? Que requieren, primero, un trámite constitucional dentro del Estado para expresar su posición con respecto a ese instrumento jurídico y que generalmente se firman y se ratifican antes de que entre en vigor o una vez que están en vigor presentas el instrumento de adhesión y sienta obligaciones para el Estado. En el caso de esta, se trata de convenciones de incentivo, no se establecen sanciones por incumplimiento de las obligaciones del Estado, pero la Convención de Gestión de Desechos y la de Seguridad Nuclear tienen un régimen de examen sobre la implementación de los Estados con respecto a las obligaciones de la Convención. ¿Qué significa esto? Que una de las obligaciones, y es de las cuestiones que están expresamente identificadas en el texto de la Convención, cada 3 años los estados deben participar en la reunión de examen y presentar a esa reunión un informe sobre el cumplimiento de los artículos de la Convención. ¿Funciona el régimen de la misma manera en el caso de estas dos? No es así en el caso de las de emergencia, pero en estos dos casos funcionan del mismo modo. Aunque no está en la letra expresa de la Convención, para la implementación práctica se solicita al Estado parte la designación de una persona que funge como punto de contacto ante el organismo para la Convención. Y es la persona que se encarga de establecer toda la relación, por ejemplo, de subir ese informe, de recibir las preguntas, porque se crean grupos de trabajo de los estados, y ese informe, por supuesto, hay que enviarlo antes de la reunión de examen para que los integrantes de los demás grupos analicen el informe y pueden hacer preguntas. Esas preguntas tienen que ser respondidas por el Estado y este punto de contacto, que puede ser, es decir, cualquier persona dentro del Estado, pero que se sugiere que sea una persona que tenga dominio del objeto de la convención, porque de lo contrario va a ser muy difícil la interrelación y la comprensión, lo mismo de las dudas que puedan tener y de las aclaraciones. Y luego, en la reunión de examen de las partes contratantes,
se da respuesta a esas preguntas y se presenta el informe sobre el cumplimiento de la Convención de los Estados partes. Claro. Que después de la primera, porque por supuesto esto comenzó hace años y hay quien entra, como el caso de Cuba, que entró a la convención en el año 2017. Cuando tú presentas tu primer informe, que ha de ser más detallado, porque se supone que antes nadie tenía estos elementos sobre estas cuestiones, el segundo informe debe hacer énfasis en los avances a partir de que se presentó el primer informe. Y en esas reuniones además se hacen recomendaciones a los estados para lograr evolución en esos temas. Y realmente es muy interesante. En el caso de la Convención de Seguridad Nuclear, aunque aplica a instalaciones nucleares, el hecho de no tener instalaciones nucleares en el territorio no excluye que cualquier estado, aún sin instalaciones nucleares, pueda ser parte de la convención. Es Eso te decir, iba a no está preguntar, cerrada. eso te iba a preguntar. Todos los estados miembros del organismo no hacen, todos hacen parte por ser miembros del organismo, hacen parte de las convenciones No. vinculantes, así no tengan la parte nuclear. Si usted como Estado ha tomado la decisión de ser parte de ese Estado y presenta el instrumento de adhesión, ya a estas alturas es instrumento de adhesión porque ya está en vigor, usted tiene las mismas obligaciones que el resto de los Estados partes. Pero claro está, si usted no tiene instalaciones nucleares, usted Claro, con respecto a instalaciones nucleares no tiene nada que declarar en ese informe. Simplemente tiene que hacer alusión al marco legislativo para la seguridad en sí, general, aunque no tengas instalaciones nucleares, al establecimiento del órgano regulador, con las funciones, a las características de ese órgano regulador, a la infraestructura reguladora del país, a los acuerdos con estados vecinos que tengan instalaciones nucleares que puedan causar daño a los nacionales de ese estado. Por ejemplo, en el caso de Cuba tenemos instalaciones nucleares cercanas, las de Estados Unidos y las de México, que pudieran causar afectación en caso de un accidente nuclear. Y esas cuestiones, por supuesto, deben estar previstas en el sistema de emergencia nacional, porque aún sin tener instalación nuclear, quien tenga fronteras está mucho más claro, a claro, riesgo que nosotros que somos una isla. claro, Y claro, claro. entonces, justo en esas reuniones de exámenes es que se logra identificar y tener todos los elementos de todas las instalaciones nucleares de los estados partes. En el caso del resto de los estados que tienen instalaciones nucleares, la mayoría son estados partes de la Convención de Seguridad Nuclear. Claro. Por Desde, tanto, es decir, el estado de seguridad global de instalaciones nucleares es palpable al ser estado parte. y desde luego me imagino que se espera que si el Estado adquiere una instalación nuclear, pues entonces ya mande su primer informe y ya empiece a participar. Bueno, un estado que no es parte y va a adquirir una instalación nuclear, aunque no lo dice tal cual, supongo que conlleve una responsabilidad ante la comunidad internacional y que en Claro, ese caso se sugiera que sea un Estado que se sume a ese régimen internacional de seguridad, porque es el único que existe en este mundo, no hay otro. claro, Y pienso que quien está decidido a tomar esa vía de desarrollo, lógicamente tiene que estar al tanto de todos los instrumentos que son vinculantes y de las obligaciones que eso implica, porque yo dudo que alguien, es decir, un tercero, nuclear, porque hay que tener capacidad también para lograr una construcción de una instalación de esta naturaleza, no la hace cualquiera. Y yo creo que el hecho de suministrar esos materiales para este Estado, que por ser proveedor es parte además de otro tipo de acuerdos con respecto a salvaguardia y demás, lo puede hacer a alguien que desde el punto de vista internacional no tiene esas obligaciones que tiene el resto. No lo dice expresamente, pero evidentemente yo pienso que claro. sí. Sí, yo creo que también, desde luego. Bueno, entonces estas convenciones internacionales, cómo se expresan en los ámbitos nacionales? ¿Cómo es la jerarquía de estas convenciones ya cuando están Bueno, en el ámbito nacional? sí, el asunto es que estas convenciones de por sí no funcionan solitas porque hay cosas que hay que establecer a nivel nacional. Claro, En varios estados, el solo hecho de ser parte implica que automáticamente la convención rija para el estado.
Y puede ser que en el caso de otros instrumentos de esta naturaleza, es decir, de otras esferas, no sea necesaria una norma jurídica nacional adicional al texto de la convención. Pero en el caso de estas, es muy difícil poderlas implementar. Si no se establecen a nivel nacional principios, creación de autoridad, requisitos exigibles, procedimientos para autorizar y demás. ¿Qué es lo ideal? Que a nivel de leyes se establezcan las cuestiones generales y que esas leyes además sean las que ayuden a implementar las obligaciones de esos instrumentos internacionales. Estas cuestiones generales en leyes y en cuerpos jurídicos de menor jerarquía, las otras cuestiones que puedan ser de procedimiento, como es el caso, por ejemplo, del procedimiento de autorizaciones o del procedimiento de inspección. Sí. Porque establecer requisitos de autorizaciones en una ley implicaría que de detectarse deficiencias en el procedimiento que haya que cambiar, el proceso sea mucho más complicado, porque Claro. las leyes en general la dictan altas autoridades del Estado que tienen poder legislativo. Y entonces, Claro. en dependencia de la estructura del Estado, incluso de la tradición legislativa, en diferentes principios y cuestiones incluyen en la ley. Principios, por ejemplo, para la gestión de desechos que se establecen en la convención conjunta, las funciones fundamentales del órgano regulador o la designación de ese órgano regulador que se establecen tanto en la convención conjunta como en la Convención de Seguridad Nuclear, con respecto a la seguridad de instalaciones, con respecto a la gestión de desechos radiactivos y demás. Es decir, hay un amplio rango para expresar todas esas obligaciones, incluso la legislación penal. Claro. Porque en ocasiones, por ejemplo, no toqué las de seguridad física, discúlpame. El marco jurídico internacional de la seguridad física, tenemos la Convención para la Protección Física de los Materiales Nucleares y su enmienda. Esto es para establecer el régimen de seguridad física del transporte internacional de materiales nucleares. Y la enmienda amplió su alcance, porque esta convención la original es del año 76, 79, y en el transcurso de los años se identificó que esto no era suficiente para garantizar la seguridad física global de los materiales nucleares y extendió su alcance al transporte doméstico, es decir, transporte dentro de los estados, establecer requisitos de seguridad física y a las instalaciones de los estados. ¿Y qué sucede? Y por eso hacía alusión a la parte penal, que esta convención establece tipos penales específicos para sancionar en todos los estados partes a las personas que cometan esos delitos, como puede ser el sabotaje, la malversación con material nuclear, el robo y demás. Y se establecen justo en la convención para que sean los mismos delitos en todos los estados partes. Entonces, esas cuestiones, a la hora de trasladarlas a la legislación nacional, aunque en el estado se adopte la convención tal cual, son muy difíciles si no hay una norma nacional de implementación. Pero ya le digo, eso variará en dependencia del sistema que opere en el Estado. Pero entonces estas leyes y estos reglamentos dentro de los países están apoyando la ejecución de estas convenciones, ¿cierto? El cumplimiento de estas convenciones. ¿Hay algún procedimiento donde se revisa la alineación de las normas nacionales y reglamentos con las directrices de la convención? Procedimiento internacional. No, ¿hay algún proceso donde cuando los países adoptan estas leyes y los reglamentos deben estar alineados con la convención, ¿cierto? En apoyar la convención. ¿Hay una verificación de esa alineación de las leyes nacionales? Justamente en los informes nacionales, uno de los puntos, tanto el de la Convención de Seguridad Nuclear como el de la Convención Conjunta para la Gestión de Desechos y Combustible Gustado, es el marco legislativo y reglamentario que garantiza el cumplimiento de esas convenciones. En el caso de esas dos, de manera específica, constituye una de las obligaciones que el Estado asume al ser parte. Y en el caso de la Convención de Protección Física, tiene también reuniones de examen donde se verifica eso. Incluso entre las obligaciones del Estado está mandar al organismo internacional la legislación que pone en vigor en el país el cumplimiento de esas obligaciones, como por ejemplo el establecimiento de esos delitos. Claro.
Ok, entendido. Bueno, entonces, hay un documento del cual se habla mucho y muchos expertos dicen pues, que ha hecho mucho la diferencia en el tema de seguridad física, que es el código de conducta, ¿no? ¿Qué es el código de conducta? ¿Qué es el código? Cuéntanos un poquito. Bueno, el Código de Conducta sobre Seguridad Física y Tecnológica de Fuentes Radiactivas es un instrumento jurídico internacional, pero este es no vinculante. ¿Qué significa que no sea vinculante? Que primero no implica un trámite constitucional dentro de los estados porque no eres parte. Simplemente se expresa un compromiso político, que es un trámite que requiere muchísima menos formalidad, es decir, por los canales oficiales establecidos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, se presenta una carta al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica diciendo que el Estado va a adoptar las disposiciones del Código de Conducta. El Código, además, uno de sus valores es que es el único instrumento jurídico internacional que establece requisitos tanto de seguridad física como de seguridad tecnológica. Y es como el estado de seguridad global de las fuentes radiactivas. ¿Cuál es el alcance de este código? Bueno, este código no se aplica a materiales nucleares. Se aplica solo a fuentes radiactivas que son consideradas fuentes radiactivas peligrosas, es decir, que pueden causar daños severos a las personas o al medio ambiente en caso que no se empleen en condiciones ya sea de seguridad física o de seguridad tecnológica. El código establece orientaciones para los estados con respecto a las obligaciones básicas. Y yo creo que todo el que siga esas orientaciones va a tener al menos una garantía de que estamos tratando de hacerlo bien. Con respecto igualmente al establecimiento de un órgano regulador dotado de las funciones fundamentales de autorización, inspección y coerción, con respecto a la importación y a la exportación de fuentes radiactivas, a la infraestructura necesaria en un país para garantizar seguridad, por ejemplo, que pueda existir servicios de vigilancia radiológica, servicios de calibración, servicios para atención de emergencia y una serie de cuestiones que son fundamentales para garantizar la seguridad. Al día de hoy, 140 estados han expresado al director general del organismo el compromiso de adopción del Código de Conducta. Esto realmente significa un éxito importante, porque si comparamos este estado con respecto a las convenciones que sí son jurídicamente vinculantes, la diferencia es sustancial. Y yo pienso que, entre otras cosas, este éxito y este grado de implementación se ha logrado porque no es vinculante, es decir, porque no es algo que el hecho de decir sí implica, bueno, primero la asistencia a las reuniones en las convenciones son financiadas por el Estado. Sí. El código, es decir, el organismo que ante el código de conducta tiene la labor, según la letra del propio código, de incentivar la adopción por los estados, de difundirlo y de lograr que se sumen no solo estados miembros, sino organizaciones que están involucradas, tanto en la fabricación de fuentes como de grandes proveedores, como de la atención a la seguridad física nuclear a nivel global. Y cada 3 años también se hacen reuniones donde se intercambian las experiencias sobre la implementación del código. A estas reuniones han asistido incluso estados que no son miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica, han asistido como observadores. Y a lo largo de los años se ha mostrado el avance, porque no es el hecho de decir un número más en el compromiso, no, es que se nota en la implementación real. Ha sido asombroso. Pero por lo que dices, escuchándote, ha habido mucha discusión. Yo he oído muchos años discusiones en pasillos sobre la teoría de que el código debería ser vinculante. Unos dicen que debería ser vinculante, otros que no. Por lo que te escucho, ¿tú tienes la opinión de que el hecho de que no haya sido vinculante ha sido una ventaja para su adopción?
Pienso que ¿Y sí. podría ser perjudicial si es vinculante entonces? Yo pienso que puede ser perjudicial si es vinculante, porque primero implica un trámite constitucional en el Estado que lleva un análisis más profundo, porque esas orientaciones de hoy se convertirían en obligaciones para el Estado. Claro, Los informes que se rinden en las reuniones de intercambio de experiencia sobre la implementación del código son voluntarios sí, y cada vez son más. sí. Es un ambiente diferente. Sí, es un Entonces, ambiente si, diferente, si totalmente. todas estas orientaciones se convierten en obligaciones para los estados, se pensaría mucho más y entonces eso limitaría la implementación, que yo pienso que es lo importante, que al Sí, final se implementen, que se fortalezcan las fronteras y que se impidan los mismos actos dolosos que sucesos en materia de seguridad radiológica que puede afectar a las personas, que al final ese es el fin claro. fundamental de la seguridad física y de la seguridad tecnológica, la protección de las personas y el medio ambiente contra los riesgos de las radiaciones ionizantes. Creo que esa es la Y yo pienso diferencia. que sí. Sí, creo que esa En es la varias diferencia. ocasiones, Perdón, sigue. sí, en varias ocasiones alguno en la reunión ha propuesto, Ujú. bueno, que el código ha de ser vinculante Yo y estaba el ahí. resto ha dicho, no ha de ser vinculante. Yo estaba Y ahí. creo que no, Yo estaba ahí. que creo que eso es decir, es algo que se ha apreciado incluso por el organismo. No dudo, no tengo los elementos, que en un inicio Sí, pensaron, vamos a hacerlo no vinculante y de acuerdo al comportamiento tal vez se convierta en vinculante, pero a estas alturas yo creo que eso no será posible porque ha funcionado, eso que es yo creo que al final es importante. claro, y es una diferencia grande entre convencer y obligar, ¿no? Yo creo que el código ha convencido a mucha gente de los beneficios que trae. Y es diferente cuando uno lo convence que cuando uno lo obliga. No es como la palabra de los papás cuando lo convencen a uno, es diferente, ¿no? Efectivamente. Y que además se ha notado, pero por la implementación que ha tenido, es decir, son muestras que son palpables, que lo notas allí, que de pronto, no sé, en un país determinado de África existían muchísimas fuentes en desuso que no tenían determinadas condiciones de seguridad y justo por el tema código se han gestado proyectos donde han Claro, ido y han recogido esas fuentes de otros estados que pueden hacerlo porque además las rehusan o que han dotado de sistemas de seguridad física almacenes de fuentes radiactivas. Entonces son cuestiones que tú dices, funciona, claro. porque pasa por recursos Sí, en sí, muchísimos totalmente. casos, ¿Cuál, garantizar esas condiciones y hay quien no tiene los recursos. Y entonces toda la cooperación que se ha gestado alrededor del código ha funcionado y ha funcionado de muy buena manera y cada vez se suman más y más. El código además ha permitido desarrollar cuestiones de manera más específica, como es el caso de la importación y la exportación, porque hay una directriz para la importación y exportación de fuentes radiactivas, que el sentido es armonizar el tráfico, en el mejor sentido de la palabra, de sí, fuentes radiactivas en el mundo. claro, Los países que no somos fabricantes de fuentes tenemos necesidad de recibir esas fuentes radiactivas. Estas aplican a las fuentes de categoría 1 y 2. Igualmente, si hay un conjunto de requisitos aplicables a la importación y exportación, y el tema es que se exija iguales requisitos en todos los estados, que hemos expresado el compromiso de adoptar las directrices, porque aunque hayas expresado el compromiso de adoptar el código, esto no implica que las disposiciones que son complementarias al código, automáticamente usted ha decidido asumirlas. Es decir, cada documento tiene un proceso independiente. Incluso hay quien solamente ha nominado un punto de contacto para la importación y la sí. exportación, que es el elemento que hace que funcione la comunicación en la práctica. Estas directrices establecen esos requisitos, es decir, qué información ha de requerirse Sí, tanto al importador como al exportador en dependencia del papel que juegue cada estado en ese acto. Y entonces se exige la designación de un punto de contacto ante el organismo de energía atómica, que sea la persona, ese punto de contacto, es decir, no es el nombre de una autoridad, el punto de contacto y los detalles, que es
la persona a quien se dirige el resto de los puntos en contacto en caso de tener relación en la importación o la exportación. Por ejemplo, si Cuba va a importar una fuente de Canadá, el punto de contacto de Canadá se dirige al punto de contacto de Cuba, que es una persona designada con nombre y apellido, un correo electrónico, un teléfono y demás, y le dice que se ha solicitado exportar una fuente de tal lugar a que esa fuente está autorizada a exportar, pero que necesitan saber si esa fuente será autorizada en Cuba, si existen las condiciones para que esa fuente se use en Cuba en condiciones de seguridad. Entonces, y lógicamente, esto implica que exista una autoridad reguladora. claro, claro, total. Pero bueno, en general, entonces, ¿cuál crees tú que ha sido la contribución más importante del código a la seguridad física? ¿Hay alguna especial que tú creas que es la contribución más importante? Bueno, la contribución más importante, y creo que, bueno, es una de las que dice el organismo, es que es el único instrumento jurídico internacional que vincula los requisitos de seguridad física con los requisitos de seguridad tecnológica. Es decir, Las no se interrelaciones, ven de manera independiente claro, como había sido anteriormente. hasta ese momento. Es decir, en un único documento tú tienes tanto los requisitos de seguridad física como los requisitos de seguridad tecnológica, que constituyen orientaciones de importantísima referencia para los estados en función de garantizar la seguridad, las dos seguridades de las fuentes radiactivas. Ese tema de las interrelaciones ha sido tema en estas charlas extenso y es increíblemente interesante. No, podríamos quedarnos hablando 2 horas más, pero quiero hacerte una pregunta que nos llegó del público y después una última pregunta final. Nos llegó del público una pregunta que es la siguiente. ¿Qué maneras o cuál es la forma que existe para que se adopte un convenio o tratado en un país? ¿Un convenio o tratado? O tratado en un país. Para la adopción de la convención o el convenio o el tratado. ¿Cómo es? ¿Cuál es el mecanismo? Ya. Bueno, el trámite constitucional puede variar de acuerdo al país. Generalmente es Cancillería quien coordina este proceso y quien lo debe elevar a la instancia superior del Estado. En general, se comporta de esa manera. Es decir, puede ser que el organismo que sea el encargado, el organismo de la administración del Estado, que sea el encargado, porque estas cuestiones siempre son estatales, no asisten a un privado, presenta un documento que puede tener unos requisitos. En el caso de Cuba, por ejemplo, el documento tiene requisitos porque tú tienes que demostrar que el Estado es capaz de cumplir esas obligaciones que se van a imponer en caso de ser parte. Pero puede variar de acuerdo a lo que se establezca en cada país. Pero en general, por lo que he escuchado, en la mayoría de los casos es Cancillería quien centra este proceso. Es decir, en caso de duda, yo sugiero coordinar con Cancillería para que le expliquen cuál es el proceso en cada país para presentar, en este caso ya todas están en vigor y sería el instrumento de adhesión. Perfecto. Y eso Cancillería sabe y generalmente quien lo presenta es decir, un funcionario de Cancillería que lo presenta o la propia embajada en Austria, es decir, el embajador puede ir a presentar el instrumento, demás. Varía en cada estado, pero Cancillería es generalmente quien rige ese proceso en el país. Bueno, y la última pregunta que tengo es, ¿tú crees que la amenaza contra los materiales radioactivos es real? Y si es así, ¿cómo crees que estos marcos legislativos aportan a minimizar esta amenaza? Yo pienso que sí es real. Sí es real y cada día más, lamentablemente, porque se han visto casos. Y cuando hablamos con los conocedores de todo lo que tiene que ver con tráfico ilícito o con algún tipo de emergencia, actos dolosos y malintencionados y demás, vemos que ha habido muchísimos hechos en el mundo y que justo el hecho de existir un marco jurídico internacional asumido por gran parte de la comunidad internacional y la implementación de esas obligaciones o de esas orientaciones, en el caso que no sean vinculantes por los estados, es el único modo de garantizar un régimen global de seguridad física y radiológica que permita impedir
esas cuestiones y que en caso que sucedan, tratar de minimizarlo y tener además prevista una respuesta para asumirlo. Es la única manera. De lo contrario, estaríamos todos expuestos. Y el asunto es que tiene que ser global, porque por más que yo trate de preverlo en mi estado, de otro estado que no lo controle, puede afectar al mío. Total. Y por eso se trata de que sean posiciones similares en todas partes. Y de eso se trata el código de conducta y de eso se tratan las convenciones. De tratar de unirnos todos y de cooperar mutuamente, porque la cooperación, por supuesto, es una de las cuestiones que más se fomenta. Sí. En ayudar y por eso, y de penalizar de la misma manera en todos los estados este tipo de actos, de modo que nadie escape en caso que sea un delito y que sea atajado rápidamente para evitar es un esa sincronización de los países es un gran reto, ¿no? En este tema es un gran reto, esa sincronización. Pues, y eso es lo que se quiere. Sí, eso es lo que se busca, ¿o no? Bueno, pues, Ivonne, gracias por estar con nosotros, darnos este poquito de luz sobre este tema tan apasionante que es el tema del marco legislativo y regulador. Realmente es lo que nos guía a todos nosotros en nuestros países a tomar las acciones necesarias para proteger estos materiales y hemos querido darle un poquito, empezar una serie de charlas con énfasis en este tema que es de gran interés en nuestra región y donde hay muchas dudas de mucha gente de cómo funciona. Gracias por estar con nosotros y espero poder saludarte pronto, verte pronto, tomarnos un café y hablar más de este tema cara a cara. Un café colombiano que es buenísimo. Te lo llevo colombiano, prometido. Prometido. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Podríamos estar hablando muchísimo rato de muchas cosas y sobre todo el código que a mí me apasiona. Claro, así que cuando quieran, a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Ivonne, y gracias a todos los que se han conectado hoy, los que se conectaron y los que nos verán en los otros canales que tenemos. Cualquier pregunta siempre nos pueden enviar las preguntas, se las transmitiremos a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en el próximo Charlas con Juan. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes a todos. Chao.